Desde los estudios de Univalle Online, en directo desde La Paz, Bolivia, en una producción con la carrera de Comunicación Estratégica y Digital, presentamos Voice of Science, junto a la licenciada Yelka Aguilera. La recibimos con un fuerte aplauso. Gracias, Rafa. Buenos días, buenas tardes, buenas noches a toda la audiencia de Univalle Online. Muy bien, hoy tenemos un día especial, no es un día cualquiera porque vamos a inaugurar y vamos a dar el lanzamiento a un nuevo programa. Y tenemos a un invitado de lujo con el que vamos a compartir y vamos a hablar de un tema que nos apasiona a todos, que es justamente la investigación científica, cuál es el proceso que se sigue en este diseño científico, en la creación de ciencia. Y es así que quiero dar la bienvenida al doctor Marco Cavero, director del Journal. Buenos días, buenas tardes, buenas noches, doctor. ¿Cómo está? Y Yelka, un gusto escucharte, un gusto poder estar en el programa. Es un placer y, bueno, a disposición justamente para compartir información acerca de las publicaciones científicas y acerca de la ciencia. Muy bien, la verdad nosotros encantados de recibirlo, le damos la bienvenida a nuestros estudios de Univalle Online, que realmente estamos estrenando también un estudio nuevo, así que muchas felicidades a todo el equipo, que ya más adelante mencionaré quiénes son. Bueno, doctor, vamos a hablar acerca de un tema que nos gusta mucho, que es justamente la ciencia, ¿verdad? Y vamos a partir un poco hablando acerca de qué es el Journal, de dónde nace la idea, cuáles son las organizaciones con las que está relacionada. Perfecto. Sí, he preparado unas diapositivas. Si me ayuda, por favor, con las diapositivas, agradecería mucho. Sí. Bien, el Journal of Latin American Sciences and Culture es justamente un journal que se preparó a partir de un grupo de expertos latinoamericanos que nos reunimos en el 2018 y fundamos el Andean Road Countries for Science and Technology. La idea era justamente de integrar países, integrar conocimiento, integrar ciencia. Y es de esa forma que, si vamos a la siguiente diapositiva, por favor, es de esa manera que hemos logrado entablar comunicación con diferentes instituciones, no solamente en Latinoamérica, sino también fuera de Latinoamérica, con las que hemos podido conversar y trabajar este proyecto que es el Journal of Latin American Sciences and Culture. Definitivamente nuestro aliado fundamental fue la Universidad Privada del Valle. Si vamos a la siguiente diapositiva, por favor. En el 2019 lanzamos justamente este proyecto de la construcción de la cultura científica, ¿no? Una cultura que es sólida, que es enraizada en el conocimiento, que engloba y también invita a diferentes expertos en diferentes sectores a unirse y a desarrollar conocimiento. Si me permiten la siguiente diapositiva, por favor. Es así que lanzamos... No sé si me escucha. Sí. Ahora, doctor, hablando un poco acerca de cómo se relaciona el Journal con Univalle, cómo comienza la idea, cuál es el propósito que tiene justamente este vínculo, porque en realidad la construcción de conocimiento científico se desarrolla justamente en base a una comunidad, ¿verdad? Tienen que haber distintos actores que puedan compartir un mismo interés. Y nos gustaría un poco cómo comienza toda esa historia, ¿no? ¿Desde qué punto se inicia hasta el día de hoy que estamos ya realizando un programa de manera conjunta? ¿Cómo comienza la relación del Journal con Univalle? Sí, bueno, justamente con esta idea de promover la difusión y la divulgación de conocimiento científico, es que el 2019 lanzamos este proyecto juntos. No, la idea era justamente publicar artículos no solamente en español, sino también en inglés e incluso chino. Nosotros creemos que el lenguaje no puede ser una barrera para el conocimiento, ¿no? Ni tampoco la locación geográfica de un país. Entonces, bajo esa idea, es justamente que lanzamos el 2019 el Journal of Latin American Sciences and Culture. Ahora, ¿cuál es el propósito? Porque en verdad, como usted dice, la ciencia tiene que romper barreras, ¿verdad? Y una de las principales formas de romper barreras, y alguna vez lo hemos conversado ambos, es justamente a través de la difusión, ¿no? Y cuando la ciencia se difunde
y llega realmente a los ámbitos donde vemos cuál es la aplicación y vemos la utilidad, creo que realmente en ese momento es cuando la ciencia asume un rol social. ¿Qué opina? Sí, no, definitivamente. La ciencia tiene un componente muy importante para promover el bienestar humano. Nosotros creemos que, para empezar, el rol principal de la ciencia es brindar al ser humano las mejores condiciones de vida, ¿no? A través de la ciencia uno puede saber, por ejemplo, qué hábitos puede mejorar, qué hábitos alimenticios les son productivos, cómo podemos, por ejemplo, mejorar la producción de cierto tipo de, eh, de hortalizas, de frutas, de verduras, cómo podemos luchar contra cierto tipo de mosquitos, enfermedades, etcétera. En realidad, la ciencia tiene ese maravilloso aspecto que es justamente el de mejorar la vida en la Tierra, ¿no? Entonces, nosotros creemos que abrir este espacio en Bolivia fundamentalmente es importante para que los investigadores bolivianos, no estamos abiertos solamente a investigadores que trabajan en las universidades, ¿no es cierto? Lo que nos interesa también es abrir espacios a todo tipo de personas que tienen algo que mostrar y compartir desde un punto de vista tecnológico e incluso científico, ¿no? Es así que hemos abierto espacios incluso a varios estudiantes universitarios, ¿no es cierto?, que todavía no estaban graduados, pero tienen trabajos muy interesantes que quieren compartir con la sociedad, ¿no? Y no solamente en Bolivia. Muchos de nuestros autores son autores que vienen de otros países. Entonces, esta apertura que hemos brindado junto con Univalle, junto con todo el equipo de editorial del Journal of Latin American Sciences and Culture, está generando oportunidades para conocer más sobre otros países, conocer más acerca de nuestro país, conocer acerca de la ciencia que se desarrolla y también promover este conocimiento, ¿no? Es un aspecto fundamental en el mundo académico y también en el diario vivir, ¿no?, que va muy de la mano con lo que es la construcción de la cultura científica, ¿no? Ahora, en cuanto a esta construcción de cultura científica, Sí. ¿cuál sería entonces la misión y cuál es la proyección que tiene el Journal? ¿Hasta dónde, cómo se está proyectando a lo largo de los años, ¿no? Porque si bien ya tiene bastante tiempo, me imagino que se tiene previstas ciertas metas, ¿no? ¿Cuáles son estas metas que se fija el Journal? Sí, bueno, lo que nos interesa como journal es justamente congregar artículos científicos que puedan aportar un valor importante en la sociedad, ¿no? Un journal se mide por el número de citas que tiene, ¿no es cierto?, por el número de visitas, de descargas, pero más que todo, el impacto de un journal se mide por el número de citas, por cuánta gente ve, utiliza o reutiliza estos archivos, ¿no? Entonces, la idea es justamente llegar a niveles importantes donde nuestros artículos sean citados con mayor frecuencia en diferentes partes del mundo, ¿no? Es justamente, queremos ser esa plataforma de acceso para que investigadores latinoamericanos y también investigadores de otros países puedan mostrar sus trabajos y también llegar a diferentes lenguas, llegar a espacios donde tal vez antes no llegaban, ¿no? Es justamente esa la intención que tenemos. Ya somos un journal internacional, trabajamos con estándares internacionales, tenemos un equipo editorial internacional con expertos de varios países muy reconocidos. Entonces, lo que necesitamos es seguir impulsando, seguir invitando a más autores a que puedan publicar con nosotros. Sí, y esa justamente es la idea, ¿no? Y creo que este espacio va a ayudar mucho, primero para socializar y también para motivar e incentivar a que mayor cantidad, no solamente de académicos o científicos o investigadores, como bien usted dice, me parece muy interesante y además muy válido, que se pueda abrir un poco más el espacio, ¿no? Y porque no solamente en nuestra carrera, sino en el resto de las carreras de nuestra universidad, nos caracterizamos justamente por incentivar
el desarrollo de investigación, ¿no? Desde los primeros semestres hasta los últimos años, ¿no? Porque justamente nuestros estudiantes se deben titular con una propuesta de investigación como tal. Y si el journal les da esa posibilidad de poder difundir aquello que han logrado investigar desde su ámbito, me parece excelente, ¿no? Bueno, ya más adelante vamos a hablar un poco más acerca de cuál es el proceso editorial que sigue el journal para que sirva de invitación para quienes aún no han escrito, que se animen a escribir artículos científicos, ¿sí? Pero me gustaría hablar un poco acerca de las actividades que realiza su organización. Sé que tiene propuestas súper interesantes, novedosas. Me gustaría, por favor, que nos comente un poco más. Sí, un aspecto fundamental, Yelka, para promover el conocimiento, para promover la ciencia de una manera que sea simple, llamativa, interesante, es justamente buscar mecanismos diferentes para hacer este tipo de comunicación, ¿no? Y en estos esfuerzos nosotros, junto con el journal, junto con el equipo editorial y también con el Andean Road Countries for Science and Technology, hemos creado un carácter que se llama Biopochito. Si podrían ayudarme con la diapositiva 4, por favor. Vamos a ver brevemente quién es Biopochito y qué es lo que ha hecho y cómo nos está ayudando justamente a expandir este mensaje. Y justamente Biopochito es parte, ¿no?, de este proceso de divulgación científica, de socializar la ciencia y llegar a sectores que en algún momento pensamos que era muy difícil, ¿no? Sí, siempre exactamente. Tenemos, ¿no?, la idea de que la ciencia solamente corresponde a un cierto ámbito, a una cierta élite, pero la ciencia es parte de nuestra vida, ¿no? Y justamente Biopochito lo demuestra. Absolutamente, absolutamente, Yeka. Si vamos a la parte 4, por favor. Sabemos que es importante los congresos, ¿no? En 2021 lanzamos un congreso igual con la Univalle y con diferentes partners, un congreso de ciencia y tecnología para involucrar a más expertos en Bolivia y fuera de Bolivia en el tema de la ciencia, ¿no? La siguiente, por favor. Hicimos lo mismo también con la reunión anual de literatura científica, ¿no? Es importante promover la literatura científica, que la sociedad comience a entender un poquito más este lenguaje, ¿no? Pero de una manera simple, no de una manera complicada. Vamos a la siguiente, por favor. Ahora, antes de que pasemos a la otra diapositiva, ¿qué se entiende por literatura científica? Es una muy buena pregunta, Yelka. La literatura científica es un parámetro internacional que mide la capacidad de entender aspectos científicos en la sociedad. Es un parámetro internacional. Entonces, los países desarrollados tienen un alto grado de literatura científica, es decir, hay un porcentaje bastante grande de su población que entiende términos y fenómenos científicos, ¿no es cierto?, con cierto grado de complejidad, ¿ya? Entonces, esos parámetros aún en Bolivia y en Latinoamérica aún no se los maneja, no se los conoce porque normalmente están relacionados con países desarrollados, ¿no? Pero nosotros creemos que es posible, a través de la construcción de la cultura científica y a través de las herramientas que le voy a mostrar después, el journal, Biopochito, el Día Mundial de la Ciencia Verde, etcétera. A partir de todas estas actividades y herramientas es posible que la sociedad, que la gente pueda aprender todos estos temas científicos que parecen tan complicados, ¿no? Vamos a retomar nuevamente nuestra comunicación y estábamos hablando justamente de esta literatura científica, ¿no? Sí, sí, exactamente. Sí, muy bien. Sí, doctor, ahora sí lo escuchamos. Ahora, la pregunta que yo tenía era justamente cómo todo este documento que hace un compilado o es un reflejo de lo que es esta literatura científica va a beneficiar a países como, por ejemplo, nuestro, ¿no? Como Bolivia. Y de qué manera nosotros, desde el punto de vista de la comunicación, porque una gran parte de la audiencia ahora son comunicadores, vamos a poder aplicar esta literatura científica justamente para ayudarnos a la conducción de mensajes y la difusión de este conocimiento, ¿no? Porque muchas veces la ciencia a veces resulta ser incomprensible justamente porque tiene una gran cantidad de terminología muy específica. Pero cuando nosotros escribimos en un lenguaje que sea mucho más accesible, obviamente eso ayuda a que la ciencia pueda ser comprendida. Entonces, ¿cómo aplicaríamos esta literatura?
Bueno, en realidad es a través de las publicaciones, Ujú. ¿no? Las publicaciones científicas, las publicaciones académicas, entendemos que tienen un lenguaje técnico, ¿no? Y los papers, la mayoría de los papers que se publican tienen este lenguaje y tienen todos estos números y todos estos valores, estos datos que a veces se ven muy abstractos, ¿no? Y que tal vez no significan mucho. Pero a través de la literatura científica es posible llevar todos estos datos abstractos a diferentes sectores target, ¿no es cierto? Por ejemplo, si queremos llevar este conocimiento a niños, entonces necesitamos manejar un lenguaje y una forma de comunicación específicas. Si queremos llevar este lenguaje, si queremos llevar esta ciencia a grupos universitarios, a grupos de profesores, de expertos, entonces el lenguaje también puede ser adaptado. Estos medios de comunicación y estos caminos y estas herramientas son importantes para que la gente pueda relacionarse más y entender y tal vez comprometerse más con la ciencia, ¿no? Ujú, Creemos muy que bien. justamente esta falta, este nexo, esta comunicación que no está tan bien establecida y que lo hemos reportado en un white paper como resultado de una de estas reuniones que tuvimos en el 2021, ¿no? Muy Entonces, bien. es necesario trabajar bajo un framework, bajo un esquema que justamente permita generar estos mecanismos de manera que la comunicación de la ciencia no solamente se centre en los artículos científicos como tal, sino también que encuentren otros mecanismos para su expansión y su socialización. Ujú, Así muy es. bien. Ujú. Ahora, hablando justamente de los públicos, ¿no? Vamos a hablar de Biopochito, porque me parece una iniciativa realmente increíble. Cuando conversábamos acerca de lo que significa y el impacto que ha generado, Ujú. realmente tener la posibilidad de llegar con la ciencia a los niños, me parece que es un gran logro, ¿no? Me gustaría que nos comente qué es Biopochito, cómo se ha desarrollado, cuáles han sido las experiencias que tienen con Biopochito. Con mucho Biopochito gusto. llegó a Bolivia, ¿volverá nuevamente Biopochito? Sí, muchas gracias por esa introducción, Yelka. Sí, vamos por favor a un par de diapositivas más, por favor. Avancemos un poco más, por favor. Así les comento con las imágenes lo que es Biopochito. Sí, sigamos, por favor, Y sigamos. además toda la experiencia, ¿no? Que ya tuvo Biopochito, que viajó por distintos lugares. Sí, sí, justamente tengo las fotos, es justamente lo que quiero compartir con todos ustedes. Tenemos las imágenes para que puedan verlas. Sigamos, por favor. Sí, sigamos Mientras un poco tanto, más. encontramos, doctor, las diapositivas. Ajá. Cuéntenos, en modo de introducción, ahí Ahí está está, Biopochito. ahí está Muy bien. Biopochito, sí, sí. Justamente en 2 años de su creación, Biopochito ha llegado a más de 100,000 personas. Ya, siguiente diapositiva, por favor. Biopochito ha estado en México. Siguiente, por favor. Ha estado también en Colombia. Siguiente. Dado el éxito que tuvimos en Colombia, fuimos invitados a China a presentar Biopochito. Llevamos un equipo de latinoamericanos expertos en el tema de inteligencia artificial, porque esta versión de Biopochito es una versión de inteligencia artificial. Y justamente, si vamos a la siguiente diapositiva, lo presentamos frente a 20,000 personas, ¿no? Que visitaron justamente nuestro stand en una de las ferias de ciencia más grandes de China. China tiene todas estas ferias donde invitan a varios expositores y bueno, son ferias dedicadas justamente a temas de la ciencia, ¿no? Es una feria dedicada a la ciencia, particularmente para niños, ¿no? Entre 8 a 13 años. Entonces, vamos a la siguiente, por favor. Estuvimos en China varias veces, nos invitaron a varias ciudades porque les encantó mucho la forma como mostramos la ciencia, esta ciencia que está en los papers, esta ciencia que está en los artículos que nuestros autores escriben, la hemos llevado a juegos, la hemos llevado a un lenguaje que la gente puede entender, ¿no? Vamos a la siguiente, por favor. Estas son experiencias del 2024, esta es del 2025. Combinamos no solamente
la literatura científica, ¿no es cierto?, con la inteligencia artificial, sino también la combinamos con juegos. Creemos que es importante que los niños tengan todas estas experiencias, ¿no es cierto?, que utilicen las manos, que se comuniquen, que utilicen la voz, ¿no es cierto?, que desarrollen ciertas capacidades que a veces quedan un poco dormidas a medida que uno está en ciertos ambientes, ¿no? Entonces, Biopochito justamente generó todo este espacio para que ellos puedan disfrutar de la ciencia. Justamente aquí presentamos un paper de uno de nuestros autores relacionados con el tema de microplásticos, ¿no? Entonces fue todo una... ¿Eso fue en China, doctor? Esto fue también en China, se llama el Donghu Forum. Es Ya. otro de los foros más famosos en temas de ciencia, invitan a premios Nobel, científicos muy famosos de diferentes partes del mundo y bueno, nosotros tuvimos el honor de estar presentes. Doctor, y una curiosidad, ¿por qué se llama Biopochito? Oh, gracias, es un nombre, es una pregunta muy interesante. La idea de Biopochito surgió porque necesitamos trabajar en temas de desarrollo sostenible. Sabemos que hoy en día el tema de desarrollo sostenible es un tema muy importante en todo el mundo, ¿no? Por el tema de cambio climático, el tema de la contaminación ambiental, contaminación de ríos, etcétera, ¿no? Sabemos que es un problema latente. La ciencia ha demostrado que necesitamos poner atención a estos aspectos. Entonces dijimos, necesitamos un símbolo, ¿no? Un símbolo que pueda representar el trabajo que estamos haciendo, que relacione la biología, que relacione la vida, que relacione el amor, la naturaleza, y que también relacione el conocimiento, ¿no? ¿Y por qué no los niños? O sea, hicimos todas estas conexiones, ¿no? Y ahí, en una de las reuniones que tuvimos justamente con los miembros del equipo del Journal, surgieron varias opciones, ¿no? Y la que sonaba mejor fue Biopochito. Sí, porque le consulto porque el nombre Biopochito, o sea, sí, obviamente lo entendemos muy bien en esta parte del mundo, ¿no? En Sudamérica, pero no sé si, eso le consultaba, ¿no? ¿Tuvo la misma llegada, por ejemplo, en China? Sí. Recuerdo que fue a Francia también Biopochito. Estuvimos en Francia, si no les muestro las imágenes, sí, estuvimos en Francia también, podemos verlas luego. Sí, les encantó. En China, por ejemplo, le bautizaron, o sea, no le cambiaron el nombre, pero lo llamaron como cuál sería la forma de sonido de Biopochito en chino. Y es Biopochituo. Ah, ya. Entonces, y suena muy tierno en chino. Biopochituo es muy tierno. Cuando la gente escucha ese nombre, cuando los niños escuchan ese nombre, sienten esa conexión, ¿no? Es un nombre muy, muy tierno en chino, por ejemplo. Casualmente. Claro, se escucha bien, también sí. se escucha bien en español, ¿no? Pero bueno, y Biopochito. Biopochito también viajó a Bolivia. Cuéntenos esa experiencia. Oh, sí, por favor. Hay 2 o 3 diapositivas después, por favor, si pueden mostrar. Sí, esto es en Francia, ok. La siguiente es en Bolivia, ahí está. Ahí sí. está, sí. Sí, tuvimos la oportunidad de colaborar con el Museo Nacional de Historia Natural de Bolivia, donde invitamos a varios colegios justamente a participar, a que puedan conocer a Biopochito, a que puedan interactuar con él, a que puedan conocer los artículos que son publicados en nuestro journal por estos autores, parte bolivianos, parte extranjeros, y llevar ese conocimiento de una forma simple a los niños, ¿no? En este caso, hicimos una conexión entre lo que los autores presentaron en el tema de manejo de aguas, protección de cuencas, con el lago Titicaca, ¿no? Ese era el tema fundamental. Y lo relacionamos con la biodiversidad, la historia del lago Titicaca, ¿no? Fue una experiencia inolvidable, muy bonita. Los niños se conectaron mucho con Biopochito.
tratamos de llegar con estos conceptos de cómo diseñar tecnología que pueda limpiar, por ejemplo, el lago Titicaca, ¿no? ¿Qué tipo de robot podría crearse? Y esto lo hicimos a través de Biopochito. Biopochito interactuaba con los niños, ellos hacían preguntas, Biopochito respondía, los niños trabajaban en equipos, diseñaron robots. Fue muy lindo. Incluso tengo una anécdota, si me permite unos 30 segundos. Claro, claro que sí. Cuando uno de los niños hablaba con Biopochito, o sea, el niño se sintió tan conectado, ¿no? Porque entendió que Biopochito estaba con él, ¿no? Y cuando estaba interactuando con Biopochito, le dijo, Biopochito, ¿comes pollito? ¿No? Entonces, suena bastante interesante, ¿no? Sí, Porque sí, sintió que es real y justamente esa es claro. la idea que nosotros igual queremos trabajar, ¿no es cierto? No queremos que vean a Biopochito como un robot o como solamente un ente de inteligencia artificial que vive dentro de la computadora, sino como alguien vivo, ¿no? Como un ser humano. Y eso lo hemos conseguido gracias a la forma como hacemos la comunicación de la ciencia, Exacto, exacto. Y ¿no? ahora, justamente, cuando me comentaba acerca de Biopochito, me llamó mucho la atención porque al ser creado por una inteligencia artificial, tiene la Ujú. capacidad de asumir hasta el lenguaje, el léxico propio donde se va a presentar, ¿verdad? Absolutamente, sí, correcto, correcto. Y ahora algo interesante, y creo que para que quede también muy clara la idea, que me parece muy bueno, es que muchos de los artículos científicos que se publican en el journal, obviamente dependiendo de la temática, se Ujú. adaptan para que puedan ser entendidos por los niños. ¿Es así? Sí, sí, Eso es lo que exactamente. hace Biopochito. Eso es lo que hemos estado haciendo. Sí, eso es lo que hemos estado haciendo. Muy bien. ¿Y cuándo vendrá Biopochito por Univalle? ¿Cuándo nos visitará? Bueno, estamos esperando la invitación, Yelka. Cuando No, gusten, ya están estamos invitados, por ahí. cuando ustedes quieran, para tener a Gracias. Biopochito. Y si bien nosotros no tenemos una población infantil, porque Ujú, todos nuestros jóvenes han dejado hace rato de ser niños, sin ujú. embargo, también usted comentaba, ayer me decía que Biopochito tiene la capacidad de no solo llegar a los niños, sino que llega a los jóvenes y llega a los papás, porque se basa en una dinámica de la gamificación del juego, ¿verdad? Que es posible aprender jugando. Exactamente. Sí, hay dos factores importantes, Yelka. Biopochito es un experto en español, inglés y chino, así que Ujú. puede comunicarse en estas tres lenguas como un nativo. Ya. Ha aprendido aspectos culturales de varios países latinoamericanos, de China, no solamente culturales, sino también históricos, justamente para entender y para desarrollar la mejor forma de comunicar ciencia con estos grupos, ¿no? Por ejemplo, en Francia no eran niños. El grupo target eran estudiantes universitarios y graduados. Entonces, Biopochito tenía que utilizar un lenguaje un poco diferente al que ha utilizado, por ejemplo, en Bolivia o al que ha utilizado en China, ¿no? Ahora, el atractivo de Biopochito, como bien señalaba, no solamente atrae a los niños, sino también a los padres, algo que pudimos ver en China Ujú. y también lo mostramos en una de las fotos. Hay padres jugando con los niños y a veces los padres se emocionan más que los niños, ¿no? Sí, es verdad. Entonces, Es verdad. es justamente algo muy interesante y muy bonito porque lo que estamos haciendo puede adaptarse a cualquier edad, a cualquier conocimiento y incluso a cualquier lengua, ¿no? Nuestro biopochito tiene esa capacidad de poder adaptarse a cualquier tipo de conocimiento, lengua y grupo target, ¿no? Y así Ahora, desarrollamos una comunicación más efectiva. Sí. claro, claro. Y me parece muy interesante porque una manera también de motivar que mayor cantidad de personas, de académicos, estudiantes, puedan animarse a escribir artículos científicos, es que de acuerdo a la temática puede ser que en algún momento el contenido o el enfoque del artículo científico pueda ser difundido por Biopochito, ¿no? Explicado al estilo de Biopochito. Por supuesto, definitivamente. Y esto que dices es muy importante, ¿no? Es importante que nuestros autores, ya, digámoslo así, nuestros autores bolivianos, por ejemplo,
puedan generar, o sea, el conocimiento que generen no solamente se queda en un papel, ¿no es cierto? Sí. No solamente se queda en un artículo científico, sino que se difunda. Entonces, a través de Biopochito y a través de ese mecanismo que hemos creado nosotros, ese conocimiento está siendo difundido, ¿no? Y esa es, digamos, la diferencia y ese es el plus que nosotros ofrecemos, ¿no? A nuestros autores. Muy bien, sí, me parece muy interesante porque en realidad cuando escribimos pensamos en que nuestros lectores van a ser personas que comparten este interés, pero que responden más o menos a un mismo contexto. Sin embargo, ver que aquello que nosotros escribimos va a poder ser comunicado a los niños me parece un aporte realmente muy valioso, muy importante. Y sobre todo que se podría hasta incorporar en distintos ámbitos, ¿no? Unidades educativas, etcétera. Y me parece también muy interesante. Ahora, doctor, una pregunta que justamente estaba leyendo de nuestra audiencia es, Eduardo Cejas consulta cuál es la diferencia que existe entre, Rafa, por favor, si usted podría leer la pregunta de Eduardo Cejas. Sí, sí. Claro que sí, ahí está. Una consulta dice, ¿podemos diferenciar de forma precisa lo que se entiende por cultura científica y la literatura científica? Es una muy buena pregunta. Es la misma pregunta que tuvimos durante los anteriores 2 años en una reunión que sostuvimos con la UNESCO. Esto es un tema epistemológico, es un tema que requiere análisis, ¿no? ¿Cómo lo vemos nosotros? La cultura científica es un desarrollo para nosotros y de acuerdo al paradigma que estamos trabajando, la construcción de la cultura científica. La cultura científica es crear los hábitos, crear elementos, actividades, ya sean workshops, conferencias, etcétera, el journal Biopochito, etcétera. Todas estas actividades que permitan crear ese entorno, ese ecosistema, donde ya sean niños, adultos, mujeres, hombres, etcétera, puedan relacionarse con la ciencia para aprender un tema en específico, ¿no? La literatura científica, por otro lado, es el material, son los textos, son los artículos, son los papers, digamos, que nuestro journal publica y que sirven para justamente difundir información con expertos en el tema y también con el público interesado, ¿no? Entonces, para nosotros la cultura científica es acción, es comunicación, es popularización de la ciencia. Pero la literatura científica es, digámoslo así, la ciencia como tal, ¿no? Los números que a veces parecen abstractos, los resultados de una investigación, etcétera, lo que está en los papers, ¿no? Ambos ahora, son complementarios. Exacto, ¿no? Justo eso iba, ¿no? Ambos se relacionan, porque no podríamos iniciar un proceso de construcción de cultura científica si es que no tendríamos producción científica, ¿no? Están directamente relacionados, ¿verdad? Correcto, correcto, correcto. Bien, entonces, mientras vamos retomando nuestra señal, Rafa, hacemos la invitación a que la comunidad universitaria que nos esté escuchando pueda formular sus preguntas, curiosidades, etcétera. Claro que sí, invitamos a la comunidad en Bolivia y en el mundo a que pueda formular sus consultas, como lo hace el licenciado Juan Eduardo Cejas. También tenemos saludos desde Dirección Académica de la carrera de Comunicación Estratégica y Digital, una novel carrera que, estamos seguros, va a disrumpir el mercado profesional en Latinoamérica. Y precisamente saludamos a la licenciada Daniela Urquiola. También nos acaba de mandar un saludo a la licenciada Karen Ramírez, docente también de la carrera de comunicación. Los estudiantes, la comunidad, por ejemplo, participa ahí. Rosario Miranda, Javier Cadena, vuelve a consultarnos también, ahí va un mensaje del licenciado Jorge Aguilar, docente también de la carrera de comunicación. Dice: buenos días, quería consultar lo siguiente. En una ciudad como La Paz, donde conviven saberes ancestrales, andinos, prácticas culturales, tradicionales y avances tecnológicos contemporáneos, ¿cómo puede fortalecerse una cultura científica
que dialogue con estos conocimientos locales sin deslegitimarlos y que al mismo tiempo promueva el pensamiento crítico frente a la desinformación en temas como salud, medio ambiente y tecnología. Muy buena pregunta. Sí, súper interesante. Uh-huh. Doctor, lo escuchamos. Sí. Jorge, gracias por la pregunta. Es justamente uno de los temas importantes, ¿no? Y es uno de los temas que hemos justamente tomado en cuenta cuando llevamos Biopochito a La Paz. Sabemos que Bolivia es un país con mucha historia. Es un país cuyos habitantes y cuyos conocimientos son ancestrales, por lo menos 10.000 años atrás, ¿no? O si no es más. Entonces, todos estos saberes, todo este conocimiento, definitivamente tiene que ser archivado, es decir, necesitamos documentarlo, ¿no? Necesitamos socializarlo porque definitivamente existe conocimiento muy importante y muy útil que necesita ser difundido hoy en día, ¿no? El tema de las plantas medicinales, por ejemplo, es un tema increíble. Lo que me llama la atención es que justamente estábamos hace una semana hablando de las plantas medicinales de Bolivia. Y es interesante que no pudimos encontrar muchos artículos científicos de autores bolivianos o latinoamericanos que hablen de ese tema. Las enciclopedias que hemos encontrado o están en alemán o están en inglés y están escritas por autores europeos o americanos. Es muy interesante que estos temas son mayormente estudiados por extranjeros, ¿no? Claro, y no por nacionales, ¿no? Y no por nacionales. Nosotros tenemos a disposición la naturaleza, ahí está frente a nosotros, ¿no? Claro. Toda esta biodiversidad increíble en el tema de plantas, frutas, ¿no? Hay frutas, por ejemplo, que no se conocen en otras partes del mundo, que tienen propiedades muy interesantes, ¿no? Las plantas, de igual manera, hay plantas medicinales en Bolivia increíbles, que tampoco se conocen en otras partes del mundo, pero que sí son estudiadas, por ejemplo, en Estados Unidos, ¿no? La puya raimundi, por ejemplo, que florece cada 100 años. Es interesante ver que hay puya raimundi en California, ¿no? Hay una universidad en California que tiene la puya raimundi y la ha estudiado y tiene artículos, pero en Bolivia lamentablemente no hay. Entonces, creemos como Journal que es importante abrir espacio por eso lo decíamos un principio, a todos los que quieran contribuir con este conocimiento, ¿no? Porque es una construcción de conocimiento. Claro. Entonces, es importante, todo este conocimiento es importante porque puede mejorar la vida de las personas, ¿no? Los alimentos ancestrales, hablamos de la cañagua, el pito, ¿no? Son alimentos increíbles, ¿no? El amaranto, la quinoa. Claro, la variedad de papas que tenemos, ¿no? La variedad de papas, ¿son cuántas? Son Increíble. 256 tipos de papas. Sí, una variedad increíble. Entonces, ahora, doctor, en base a esto, sí, ahora en base a esto, a lo que usted comenta y justamente a la pregunta de Jorge Aguilar, que me parece muy interesante, cuando estamos escribiendo para una revista científica, pensamos que los únicos temas que podemos escribir son aquellos temas que tienen un contexto muy general, ¿no? Entonces, que los podrían entender en distintos lugares. Sin embargo, como usted dice, el hecho de que no hayan productos de investigación científica, investigación absolutamente yo creo que sí existe, pero que no se refleja en un documento como tal, como un artículo científico, creo que allí tenemos el problema. Entonces, ¿a dónde va mi pregunta? Entonces, ¿es posible, y eso para dejarlo claro a nuestra audiencia y seguro muchos se van a animar a escribir para el Journal artículos que estén enfocando temas que sean mucho más locales o mucho más nacionales, como por ejemplo, qué sé yo, de las plantas, de las frutas, verduras, la investigación propia que nosotros hacemos en nuestro propio contexto y de acuerdo a nuestra propia realidad, ¿verdad? Porque se investiga de aquello que tiene proximidad, ¿no? El conocimiento científico sale justamente de eso, de una experiencia directa, de una observación directa o de una curiosidad. Entonces, ¿es posible que el Journal pueda abrir ese tipo de publicaciones? Absolutamente, absolutamente. Nosotros trabajamos con diferentes editores de sección y estos editores de sección trabajan con temas específicos. Por ejemplo, tenemos un editor de sección en el tema de psicología.
tenemos un editor de sección en tema de medio ambiente, tenemos un editor de sección en temas espaciales y así son diferentes temas que trabajamos. Si existe la necesidad o hay algún autor o existe esta idea de poder, digamos, enfocarnos en un área, entonces no hay ningún problema, se crea una sección especial, se invitan a expertos en el tema, ya sean nacionales o internacionales, a que puedan evaluar los papers, los artículos que son enviados, y así desarrollamos un área específica, ¿no? Así construimos la cultura científica en un tema en particular. Muy bien. Sí. Y estoy muy contenta y agradezco mucho por el interés de nuestros colegas. Lic, Rafa, hay una pregunta también de la Lic Karen, me parece, y del Lic José Luis Durán también. Así es, nuestra comunidad, pero antes me dicen, ¿este programa es en vivo? Claro que sí es en vivo. En este momento son en La Paz, Bolivia, a las 8 de la mañana con 44 minutos. Y el doctor Marco Cabero se encuentra en Beijing, China. ¿Qué hora en este momento tenemos en Beijing, China? Son las 8:44 de la noche. De la noche, imagínense cuánta diferencia, Darío, pero es maravilloso, estamos en un mismo espacio virtual, así que esto también es comunicación. Vamos con la pregunta de la licenciada Karen Margaret Ramírez Andias. Dice, ¿cuán importante es la inteligencia humana para la generación de aspectos 100% reales, como en el caso o en los casos de la creación de personaje Biopochito, en la generación y utilización de herramientas de la inteligencia artificial? Muy buena pregunta. Es muy importante, la inteligencia humana es importante, ¿no? Si bien la inteligencia artificial puede realizar cálculos, operaciones, puede hacer resúmenes de libros en un tiempo muy, muy, muy corto, hay ciertos aspectos donde aún necesita la inteligencia humana para poder funcionar al 100%, ¿no? Y poder llegar al 100%. Justamente eso es lo que hemos visto con Biopochito, ¿no? Biopochito puede aprender mucha información, es una herramienta muy útil, podemos llegar a diferentes sectores con diferente tipo de conocimiento, pero si es que no entra el aspecto humano en el diseño de esta herramienta, que es una herramienta educativa de popularización de la ciencia, si no entra el aspecto humano, entonces no sería exitoso, ¿no? Yo creo que no nos hubieran invitado a tantos lugares si lo único que queremos es mostrar una herramienta de AI, ¿no? Y nosotros, que sea muy lejana, ¿no? Sí, lo que nosotros estamos haciendo es customizarla, es darle ese toque humano, ¿no? Y así los niños sienten que hay otro ser humano que está frente a ellos, ¿no? La pregunta del niño de La Paz fue la prueba de ello, ¿no? La prueba de ello. Biopochito, ¿comes pollito? ¿No? Entonces, sienten esa conexión, ¿no? Y yo creo que, especialmente en temas educativos y de popularización de la ciencia y de la comunicación de la ciencia, la parte humana es esencial, ¿no? Definitivamente sí, esencial. Sí. Además que la ciencia tiene que ser cercana, ¿no? Y si Biopochito permite esa cercanía, entonces sería muy bueno también, ¿no? Y una curiosidad en base a la consulta que hace la licenciada Karen, se habría pensado quizás en algún momento, no sé si el equipo lo ha pensado, en que Biopochito pueda generar este conocimiento o esa transmisión de conocimiento a los niños a través de nuestras lenguas nativas originales, ¿no? Como por ejemplo el aymara, el quechua, ¿no? Que una manera justamente de popularizar la ciencia es permitir que llegue a lugares donde no existen esas posibilidades, ¿no? Entonces, sabemos que nuestro contexto es así. Y, sin embargo, los niños que viven en las áreas rurales están mucho más cercanos al conocimiento científico, pero de una manera natural, ¿no? La forma como viven, la forma inclusive cómo se alimentan es muy distinta a la que puede tener un niño que vive en la ciudad. Entonces, ¿se ha pensado en algún momento, es un reto, podría ser? ¿Cómo lo ve usted? Que Biopochito pueda hablar de conocimiento científico en aymara o en quechua. Sí. Yo creo que lo único que necesitamos para hacer eso es una invitación directa. Nada más. Biopochito puede hablar cualquier otra lengua, aymara, quechua, guaraní, no hay ningún problema.
Lo único que Ahora, necesitamos es que nos inviten que hagamos un proyecto conjunto con alguna institución en Bolivia, por ejemplo, ujú. y no hay ninguna dificultad para eso. Sí, Ahora, no nos olvidemos, por ejemplo, que justamente esas lenguas tienen la característica de que, a diferencia del español, eh, cada palabra tiene una connotación diferente, ¿verdad? Entonces, no hay una traducción literal. Entonces, enseñarle a Biopochito a tener esa naturalidad al momento de expresar algo para que los niños realmente lo puedan recibir, tomando en sí, cuenta su contexto, ¿no? Somos tan diversos en Bolivia. sí, sí. Sí, definitivamente, probablemente es como el chino. Ujú, El chino, las palabras se entienden por el contexto, claro. ¿no? Entonces, debe ser un ejemplo, algo similar a lo que usted se refiere. Si es que Biopochito ha podido hablar chino, entonces va a ser posible que pueda hablar cualquier otra lengua, ¿no? Porque justamente el chino es una lengua que trabaja de esa forma. De acuerdo al contexto, las palabras toman diferente significado. Claro, claro. Entonces, es así como funciona el chino y Biopochito lo ha aprendido, así que para él no sería ningún problema aprender otra lengua, ¿no? No sería Qué ningún bien, problema. qué bien. Y me encanta cómo se refiere a Pío Pochito, como si realmente fuese una persona que existe, ¿no? Un niño que existe realmente de manera real. Me parece increíble y nos va a encantar recibir a Pío Pochito acá en Univalles y nos vamos a preparar cuando venga Pío Pochito. Muy bien. Gracias. Tenemos otras preguntas más, Lick. Muchas gracias a nuestros colegas. Así es, la comunidad de Univalle se va prendiendo de este primer episodio de Voices of Science. Ahí está con nosotros José Luis Durán, el licenciado de la carrera igual de comunicación y medios, de comunicación estratégica y digital. Se dice mucho que las carreras universitarias están tecnificando los contenidos para particularizar competencias profesionales en los estudiantes. Sin embargo, la tecnificación a veces no va de la mano con el pensamiento crítico. En esta nueva realidad, más técnica que crítica, ahí va la pregunta, ¿cómo es posible potenciar la cultura científica? Wow, muy buena pregunta. ¿Cómo será posible relacionar, ¿no? Aquel acceso que tenemos a la tecnología, aquella facilidad que tenemos hoy en día, pero sin perder la esencia, ¿no?, que tiene el ser humano, que es la capacidad de tener un razonamiento mucho más crítico. ¿Cómo es posible eso, doctor? Exactamente, exactamente. Wow, es una muy buena pregunta. Es una pregunta un poco filosófica, ¿no? Una respuesta filosófica porque en realidad yo creo que eso depende mucho yo creo que eso depende mucho de las estrategias de enseñanza y aprendizaje, ¿no? Ah, por ejemplo, si bien existen estas herramientas de inteligencia artificial que ayudan mucho a los humanos y también sabemos que ayudan mucho a los estudiantes, ¿no es cierto? La parte crítica del desarrollo crítico es importante. Yo les explico un caso de un colega justamente que trabaja en una universidad en Estados Unidos, en Stanford. Cada universidad tiene reglas de cómo aplicar y utilizar la inteligencia artificial, pero a la hora de medir el pensamiento crítico de sus estudiantes, ellos lo que hacen son a través de presentaciones. ¿No? Él me contaba, me decía, Mark, yo dejo que mis alumnos utilicen la inteligencia artificial, no creo que sea malo, pero No, ¿cómo me doy cuenta que en verdad entienden lo que escriben o en verdad entienden la información que la IA está dándoles? Es a través de presentaciones. Él saca a sus alumnos al frente y ellos tienen que defender el tema que supuestamente han escrito, ¿no? Entonces, en ese momento, el docente y el equipo, el resto de los estudiantes se dan cuenta si ese estudiante, por ejemplo, ha o no utilizado una herramienta de inteligencia artificial, ¿no? claro. Porque no puede haber una diferencia tan grande entre algo que está en un papel y algo que el estudiante explica, él me decía, ¿no? Entonces, esa es la forma como ellos evalúan. Y también al momento de hacer las preguntas, ¿no? Ahora, Sí, sí, doctor. sí. Él me decía, yo tengo una forma de evaluar el pensamiento crítico, porque al final eso es lo que cuenta, ¿no?
el pensamiento crítico de las personas. Entonces, en este caso, Biopochito lo que hace es más bien ayuda a que los niños piensen, a que los niños razonen, a que los niños pregunten. Por ejemplo, el tema de los microplásticos. ¿Cómo es posible que lleguen plásticos al Polo Norte? Esa era una pregunta que lanzamos en esta presentación en China. Primero, en el Polo Norte no hay mucha gente que compre en bolsas de plástico. Incluso no hay gente, ¿no? Segundo, no hay fábricas, no hay empresas, no hay shoppings. ¿Por qué hay plásticos en el Polo Norte? Podríamos empezar con una pregunta así. Y a partir de esa pregunta, como se hizo en China, se teje el conocimiento, se crea el conocimiento y el pensamiento crítico, ¿no? Es a través de un diálogo constructivo que se hace esto, ¿no? Nosotros, en ese aspecto, trabajamos con el PBL, Problem Based Learning, ¿no? Planteamos el problema. Entonces, a través de la herramienta de AI y con la creatividad de los niños y la forma como preguntan y cómo piensan, entonces se desarrolla una explicación y una solución, ¿no? Ahora, esto está muy, muy relacionado también a las competencias digitales, ¿no? Creo que en relación a la pregunta que hace justamente nuestro colega, porque hay que diferenciar hoy en día realmente qué se entiende por competencia digital. Una competencia digital tiene que diferenciar también entre la posibilidad de la conectividad y la usabilidad, ¿no? Porque todos podemos tener acceso a todos los recursos y soportes digitales, pero creo que el reto está en qué hacemos con ese acceso que tenemos a la tecnología y de qué manera nosotros somos educadores. Entonces, de qué manera nosotros generamos esa motivación, ese interés, pero no es simplemente que el alumno pueda acceder, sino qué hace una vez que accede. Y justamente en relación a lo que usted nos comenta, ¿no? La experiencia con el colega que usted nos decía, en el caso de Univalle, nosotros, y específicamente en el caso de nuestra carrera de comunicación estratégica y medios digitales, hemos roto un poco esta barrera, ¿no? Para nosotros el aprendizaje no puede ser memorístico, el aprendizaje tiene que ser el resultado de una construcción. Apostamos mucho por la elaboración y el desarrollo de proyectos integradores, donde nos relacionamos distintas materias, y he tenido el gusto de trabajar con muchos colegas que ahora nos están escuchando, donde llevamos la teoría a la parte práctica. Y si bien para la construcción teórica, como usted decía, es inevitable, es imposible prohibirle al estudiante que utilice una IA, por ejemplo, porque no tendría sentido, no tendría lógica prohibirle, pero sí nosotros medimos en nuestros niveles, nuestro resultado, de acuerdo a qué hacen con ese conocimiento y cómo ellos lo van aplicando, ¿no? En un contexto mucho más práctico. Exacto. ¿Sí? Entonces, Rafa, creo que tenemos otra señal, otra pregunta, por favor. Así es, tenemos más preguntas, estamos en directo por la señal de Univalle Online, ahí con la carrera de Comunicación Estratégica y Digital. Comunicación es Univalle, licenciada, así que vamos con más consultas. Juan Augusto Quiroz, licenciado Juan Augusto Quiroz dice, buenos días y muchas felicidades por el estreno del podcast. Tengo una consulta. ¿En qué medida la cultura científica puede considerarse parte de la propia identidad cultural de una comunidad? Es la consulta que nos hace Juan Augusto Quiroz. Okay. Excelente pregunta, Juan Augusto. Yo creo que para responder esta pregunta tenemos que hablar del capital social, ¿no? Justamente cada capital social tiene ciertas necesidades y tiene ciertos requerimientos y tiene ciertos tópicos que le interesan, ¿no? El capital social que une a por ejemplo, a los académicos en Estados Unidos o en China o en Bolivia no es el mismo, ¿no? Porque cada país enfrenta problemas diferentes, mientras algunos países están hablando de desarrollo tecnológico con androides, incluso tienen robots que hacen bailes, que hacen kung fu. Hay otros países que aún están lidiando con problemas energéticos y con problemas
y con otro tipo de problemas, ¿no? Entonces, yo creo que la cultura científica puede ser considerada parte de la propia identidad de la comunidad cuando esta cultura científica ayuda a resolver estos problemas dentro de esta sociedad, ¿no? Dentro de su sociedad. Entonces, creo que el interés por una cultura científica o por el desarrollo de una cultura científica parte de cómo ésta puede ayudar a resolver los problemas locales, sociales, agriculturales, de medio ambiente, energéticos, de seguridad, etcétera, 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 ¿no? Entonces, yo creo que ese es el mecanismo, podría ser una forma de que se vuelva parte, ¿no? de la identidad cultural de un pueblo, ¿no? Sí. Y justo en ese proceso, ¿no? de construir la identidad cultural a través de conocimiento científico, está justamente el Journal, ¿no? Y bueno, ya hablando un poco más del Journal y aprovechando que tenemos una gran audiencia de docentes y también de estudiantes, me gustaría que usted les recuerde cuáles son los procesos, cuáles son los pasos que sigue el Journal para la publicación de un artículo científico, desde que se recibe, se hacen las correcciones, etcétera, todo el proceso. Y bueno, ¿no? Para animar y alentar a que mayor cantidad de nuestra comunidad pueda animarse a escribir artículos científicos. Bien, si me permite la presentación, por favor. El Journal básicamente trabaja con estándares internacionales. Los estándares internacionales establecen un camino y un mecanismo para la recepción de los artículos, la revisión y también la publicación. Entonces nosotros seguimos ese mismo proceso, ¿no? Es un proceso de revisión por pares ciegos, ¿no es cierto? Los revisores no conocen quiénes son los autores. Sí, por favor, siga avanzando, por favor, con las diapositivas. Yo le digo cuándo parar. Entonces, es ese mismo mecanismo que se utiliza en otras partes del mundo, justamente para hacer el proceso editorial. Siga, por favor, siga hasta la página. Ahí estamos. Una antes, por favor. Una antes. Para todos los colegas que quieran publicar, estos son los mecanismos, ¿no es cierto? El autor sube el paper. Nosotros con la Univalle tenemos esta plataforma que se llama el Open Journal System, ¿no? Es un sistema internacional que manejan otros journals famosos también para hacer la recepción, revisión y publicación de sus artículos. Nosotros hacemos exactamente lo mismo. El artículo es subido en un formato específico, que es el formato del journal. Es muy simple, es muy fácil, es un documento Word donde los autores ponen el contenido, ¿no es cierto? Obviamente hay muchos detalles que cuidar, pero son detalles de formato más que de contenido, ¿no es cierto? Sí. El editor recibe este paper y hace el primer filtro, ¿no? El editor de sección que le comentaba hace el filtro, ¿no? Entonces, dice, bueno, este manuscrito está en el template, el contenido se ve interesante, no se ve interesante. Él es el encargado de rechazar o aceptar el paper, ¿no? Para que vaya a la siguiente fase de revisión, ¿no? Entonces, en la fase de revisión, el editor invita a expertos, ya sean extranjeros o expertos bolivianos, dependiendo del tema, dependiendo de la lengua, etcétera, para que revisen el paper, ¿no? Entonces, los expertos obviamente ven varios temas desde el lenguaje, desde el impacto científico que puede tener, etcétera. Ven muchos aspectos de forma y de fondo del paper. Y lo que hacen es reportar 2 o 3 semanas después al editor cuáles son las sugerencias, qué creen si este paper puede ser publicado, no puede ser publicado, podría ser publicado después de cambios, etcétera, ¿no? Entonces el paper va nuevamente al autor. Todo esto lo hace la plataforma, ¿no? Es una plataforma, el Open Journal System es una plataforma fácil de usar, bien simple. Sí. Entonces el autor abre su correo, ve las sugerencias de los revisores, atiende esas sugerencias y luego se manda nuevamente al
a los revisores dicen sí, ya puede ser publicado y ya está, fin de la historia, ¿no? En algunos casos, sí. en algunos casos necesita ser revisado nuevamente, ¿no es cierto? La idea de los revisores es justamente ayudar a mejorar la calidad del paper, ¿no? No es que ellos sean malos, ¿no? No es que quieran complicar la vida de los autores. Lo que quieren es ayudar al journal a tener un paper muy sólido, muy fundamentado, muy científico, ¿no es cierto? Lo cual está muy bien. Además que es un proceso, ¿no? Que es necesario y es inevitable que se puedan seguir esa cantidad de pasos, ¿no? También es muy importante comentar a la comunidad que el journal se publica 2 veces al año. Entonces, existe el tiempo como para hacer el envío, la revisión, la corrección, ajustar, y como usted dice, son más ajustes no tanto en la parte del fondo, sino más bien en la parte de la forma, ¿no? Que tiene que sí o sí cumplir ciertos estándares, ¿no? Exactamente. Entonces, sí, la invitación está hecha, ¿no? Para que mayor cantidad de artículos sean escritos justamente por nuestra comunidad. Hacemos muchas actividades que ya una vez, habiendo escuchado toda la explicación y todo el enfoque que le quiere dar a la proyección de conocimiento científico de parte del journal, estoy segura que vamos a tener mayor cantidad de artículos científicos escritos justamente por nuestra comunidad. Muy bien, doctor. La verdad sería increíble quedarnos a conversar mayor cantidad de tiempo. El tiempo ha pasado muy rápido y creo que cuando un programa no se siente pesado y nos entretenemos y además nos interiorizamos sobre estas temáticas, es un síntoma de que estamos haciendo bien las cosas. Así que muy contentos de haberlo tenido hoy, esta mañana, con nosotros en este primer programa. Sabemos que tenemos una cantidad muy importante de invitados y estamos trabajando justamente en los próximos invitados para nuestros próximos programas. Así que me queda nada más que agradecerle y, bueno, invitarlo a sus palabras ya de despedida, de cierre de nuestro programa. Bueno, sí, Yelka, muchísimas gracias por la oportunidad, a ti, a todo el equipo que trabaja contigo en los estudios de Univalle La Paz. La verdad han hecho un trabajo increíble, los felicitamos. Extendemos las felicitaciones a todo tu equipo, a toda la Univalle, a todos los amigos, colegas que han estado viéndonos el día de hoy. Esta es una muy buena oportunidad para que den a conocer lo que hacen, el trabajo que realizan, sus ideas, sus experiencias, sus experimentos, los resultados de sus investigaciones, etcétera, ¿no? Es la forma de llegar a más gente, de mejorar más vidas. Y si algún momento deciden y de igual forma enviar sus artículos a nuestro journal, va a ser un placer, un honor contar con ellos. De igual forma, si Biopochito puede visitarlos en La Paz, visitar Bolivia nuevamente, será espectacular. Lo vamos a esperar. De parte de todo el equipo. Gracias. Y permítame, antes ya de despedirnos, darle las gracias a la directora de nuestra carrera, la licenciada Daniela Urquiola, por todo el apoyo, por confiar en este proyecto desde el primer momento que se lo hemos planteado, así que muchas gracias. Muy agradecida también al director general de este programa, al licenciado Rafael Portugal. Muchas gracias, la verdad, nos ha preparado un estudio increíble, así que estamos muy contentos, nos sentimos muy orgullosos por el resultado de este programa y todos los que vienen más adelante. Y sí o sí tenemos que agradecer a nuestro equipo que está conformado por nuestros estudiantes, así que muchas gracias a Javier Cadena de tercer semestre, Alondra López de séptimo, Henry Mina de tercero, Rafael Ramos de quinto, Julio Vélez de séptimo y Erson Segarra de octavo. Muchas gracias en verdad a nuestros estudiantes, se lucieron desde la elaboración de todos nuestros artes, la elaboración de todos los soportes que ustedes han visto hoy en nuestro programa. Así que agradecida nuevamente, doctor, muchas gracias. Esperemos que este sea, y estoy segura que va a ser el inicio de programas mucho más exitosos, con programas que realmente generen esta expectativa. Era necesario tener este espacio. Ya tenemos a nuestro Comunica Conciencia y ahora ya tenemos a este nuevo programa, ¿verdad? Así que muchas gracias nuevamente. Y bueno, a nuestra audiencia, licenciado Rafael, muchas gracias por todo. Estamos muy felices de haber iniciado con buen puntapié el primer episodio de Voices of Science, ahí en La Paz, Bolivia, la licenciada Yelka Aguilera, y en Beijing, China, en directo,
el doctor Marco Cavero, director precisamente del Journal, para poder iniciar con buen puntapié, como decimos tradicionalmente y culturalmente en Bolivia, esta interesante propuesta que viene precisamente de comunicadores para todo el mundo. Así que muchísimas gracias, licenciada, a nuestro equipo valeroso también, a la licenciada Daniela Urquiola, que nos ha permitido, y a las autoridades de Univalle también ahí. Vamos a estar con muchas sorpresas, no quiero spoilearles nada absolutamente, pero este programa ha llegado para quedarse con muy buena sintonía, licenciada Yelka Aguilera, y también las felicidades a usted por haber conducido el podcast con muy buena audiencia, y también un saludo hasta Beijing al doctor Marco Cavero. Muy bien, muchas gracias a todos. Será entonces hasta la próxima semana cuando tengamos un nuevo invitado en nuestro programa Voice of Science. Muchas gracias a todos y un saludo muy afectuoso, licenciado Rafael, a todo el equipo, y doctor Cavero, hasta la próxima. Muchas gracias. Hasta la próxima, a la orden siempre. Gracias. Gracias.